La historia pasada, no sé si logró fascinarte tanto como a mí. El caso es que aquí es donde continúa. Por si no la viste, aquí arriba te dejo el video. Tendrás que ver ese primero y luego regresarte a este. La llegada de Amy causó gran impacto entre Sonic y Tails. No podían pensar en otra cosa que no fuera en ella, porque hace poco habían salido de casa y la habían dejado allá, en un estado que resultaría casi imposible el tan solo pensar que podía moverse para caminar. Ahora, en aquel mundo desconocido, habían dos Amy, una dentro de la casa en compañía de Shadow, y la otra que recién había aparecido. Esto causó una terrible confusión entre Sonic y Tails, porque si cada Amy pertenecía a un mundo distinto, eso daría como resultado un caos, porque puede ser posible que también de ellos haya más versiones. Por un momento, Sonic recordó la historia que Amy le había contado, aquella de que estuvo viajando en el tiempo por 18 minutos, cuando en realidad fue 1 año y 8 meses. Lo que no se explica es cómo pasó esto. ¿Acaso en el mundo parecido al de ellos, pero que deshabitado se encuentra, el tiempo pasa diferente? Claro, esto es de forma hipotética porque aún no se sabe si Amy estuvo en este lugar, aunque es más que lógico porque justo se cayó en ese lago y resulta que allí abajo se encuentra una esfera que al tocarla lo atrajo a través de una puerta a su interior. Sonic sacudió su cabeza para despertar de los pensamientos que lo estaban atormentando a tal capacidad que le impedía ver lo que estaba pasando. Aquella versión de Amy que había llegado levantó su martillo y lo lanzó contra Tails. Este usó su cola para elevarse por encima de él, pero aún así lo golpeó. Tails salió despedido, envuelto en rayos. Sonic, asustado, vociferó: Amy, cálmate, somos tus amigos. Pero esta siguió caminando en dirección a él. Una voz en forma de eco emergió desde su interior. No tengo amigos, dijo. Todos me abandonaron, terminó de decir, al tiempo en que levanta su martillo para golpear a Sonic. Este cerró los ojos y se quedó quieto. No pretendía golpearla, porque era el amor de su vida, era su imagen vivaz. A pesar de que fuese mala o una versión que provenía de otra realidad, no podía hacerle daño. Brevemente recordó los momentos vividos con ella, cuando salían a pasear y a viajar a distintos lugares. También recordó lo que le prometió: amaría todas las versiones posibles de ella. En esta parte tenía que demostrarlo, aún sabiendo que esa Amy que estaba a punto de golpearlo no era el amor de su vida. El tiempo parecía detenido entre los dos, el viento ya no soplaba, las hojas de los árboles parecían suspendidas en el aire, mientras que el mega martillo de Amy se acercaba para golpearlo. Tails se puso de pie rápidamente y con toda su fuerza se lanzó contra Amy y la golpeó tan fuerte, Sonic se quedó paralizado. Vamos, Sonic, tenemos que escapar. Sonic sigue paralizado. Vamos, Sonic, volvió a decir Tails, pero Sonic seguía paralizado. Es necesario moverse para salir de aquí, dijo Tails, con un tono fuerte. ¿Por qué la golpeaste?, le preguntó Sonic al tiempo en que movía su cabeza en dirección a Tails. Tienes que comprender que esa no es Amy, porque ella te ama y nunca te haría daño. Sonic pareció despertar de ese trance. Cuando escuchó estas palabras, simplemente despertó de ese trance. Los dejaron algo de lado, tanto a Shadow y a la otra versión de Amy que aún estaban dentro de la casa, y a la otra versión de Amy que Tails recientemente había golpeado. Cuando miraron hacia donde había caído, simplemente ya no estaba, y la puerta de la casa que cerrada estaba, ahora se encontraba abierta. Es posible que Shadow y Amy lo hayan escuchado. Bosque adentro se echaron a correr, y por momentos sentían que algo lo estaba siguiendo, pero cuando hacían una pausa y se quedaban mirando, simplemente no veían nada. Lograron llegar hasta los límites de aquel lugar para darse cuenta de que no había otro lugar a donde ir. Todo era muy amplio, parecía que estaban en la tierra, pero no era así. En la tierra habían personas, animales, autos, aviones, barcos, mas sin embargo en este sitio no había nada. Es como si la tierra estuviera en pausa, en un silencio total. Sonic y Tails dejaron de correr y empezaron a caminar cuando se dieron cuenta de que nadie los seguía. Al parecer, todo era fruto de su imaginación. ¿A dónde iremos? ¿Qué lugar es este? Eran muchas las interrogantes que abordaban a Tails. Sonic, por su lado, seguía pensativo. Solo debemos de confiar en nosotros. Tails se dejó caer a los pies de un tronco. Sonic caminó hasta este para preguntarle que si se encontraba bien. Inmediatamente, este le dijo que sí, que se encontraba bien. Sonic miró hacia todos lados para comprobar que otra versión maléfica de sus amigos no estuviera cerca. Creo que deberíamos de descansar,
Sonic propuso que descansaran encima de los árboles, porque de esa forma tendrían más seguridad. Cuando llegó la mañana, Sonic no tardó en darse cuenta de que su amigo ya no estaba. Rápidamente descendió y fue en su búsqueda, pero no lo encontró. Ahora se encontraba solo y sin saber qué pasó con su amigo. Desorientado, Sonic comenzó a caminar hasta que pensó en regresar a la casa de Tom, donde lo habían visto. Mas sin embargo, esa idea no lo convencía del todo, porque ya había estado allí y no fue muy bien recibido, porque Tom había cambiado de forma en tan solo unos segundos. Hasta allí fue Sonic para ver la soledad y la nostalgia reflejada en la casa. Pensó en tocar el timbre, pero bien sabía que no era buena idea. Incluso sostuvo su mano como si estuviera impidiendo de que ésta lo haga. Empujó la puerta y ésta se abrió. Todo estaba en su lugar, absolutamente limpio y organizado. No, ni siquiera la mesa, repisa o estante tenían alguna pizca de polvo. Siguió adentrándose en la casa en pasos lentos. Miró hacia la escalera, todo en orden. Miró en la cocina, todo en orden. Miró en la habitación y no halló a nadie. Luego regresó a la sala, donde vio todas las fotos de ellos, aquellas que habían tomado en cada viaje, o mejor dicho, algunas, porque de ponerlas todas no cabrían en la casa. El que siempre sostenía la cámara era su amigo Tails, por eso su ausencia en algunas fotos. Sonic se sentó en el sofá más grande de la casa y dejó su mirada fija en el techo. Montones de recuerdos se le vinieron a la mente como era de esperar. Todo en este lugar era raro, porque había visto a algunos amigos de él, pero estos no parecían ser buenos. A lo mismo de su mundo, eran versiones malas. Nada tenía sentido. ¿Y qué al de su amigo, el cual se desapareció y no dejó rastro? Quizás fue secuestrado por una versión de Amy. También pensó en que pudo ser Knuckles, ese que vieron en el centro comercial. Algo que invadió su pensamiento fueron los maniquíes. ¿Por qué habían tantos? ¿Y por qué de Maddie y de Tom? Sin darse cuenta, Sonic se quedó dormido y para cuando abrió los ojos, vio cómo Tails lo estaba mirando. Sonic se espantó y dejó la comodidad. ¿Dónde estaba, amigo?, le preguntó a Tails. Solo fui por agua, pero cuando regresé, tú ya no estaba. Sonic se acercó hasta él y lo abrazó, y este recibió su abrazo con agrado. Te busqué, entonces pensé que te habías ido. No, ¿cómo crees? Pero qué bueno que sigue con vida. ¿Qué tal si nos preparamos un cereal? De todos modos, estamos atrapados. Sonic se encaminó hasta la cocina y cuando regresó a la sala para preguntarle a su amigo que de qué sabor quería el cereal, entonces fue ahí cuando vio cómo a este se le tornaron los ojos rojos y su boca empezó a agrandarse. Sonic se quedó inmóvil, viendo la transformación monstruosa de su amigo. Sus dientes normales crecieron tanto que sobresalían de su boca y sus garras se volvieron de acero. Sonic caminó hacia atrás y se lanzó por la ventana, atravesando el cristal sin medir consecuencia. Cuando se puso de pie, vio cómo Knuckles se lanzó desde la casa y cayó de pie, y luego alargó su brazo para atraparlo. Luego Amy, una versión muy diferente a la 2 que había visto, le lanzó un láser. También lo evadió. Tails salió por la misma ventana por la que Sonic se había escapado y corrió tan rápido como pudo. Por un momento sintió como algo le pasó de lado. De pronto vio a Shadow en su misma dirección. Aguardaba tranquilamente a los lejos. Cuando se acercó lo suficiente, lo golpeó tan fuerte que le desencajó un brazo, una pierna y el talón del pie derecho. Luego chocó contra una roca y se detuvo. Shadow se acercó hasta él y lo tomó del cuello y lo levantó hasta lo alto. Sonic quería liberarse, pero su brazo roto se lo impedía. Por primera vez logró ver a las 3 versiones de Amy en el mismo lugar. Una de ellas se veía como la versión normal. Una tenía la mitad del cuerpo como un androide y un parche en el ojo derecho. La otra tenía un parecido a la versión normal. Lo único que su cabello era naranja. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Sonic. Knuckles, con voz grave, le respondió: somos versiones rechazadas por la realidad humana. Como no estamos allí, pero ustedes sí, versiones de cada uno de nosotros son enviadas a este lugar. Algunas tienen sentimientos, otras simplemente terminan desapareciendo y no sabemos cómo lo hacen. El caso es que te necesitamos para salir de aquí. ¿Y dónde estamos?, preguntó Sonic. Esto es el Black, respondió Shadow. Tails poco a poco recuperó su normalidad. Sonic se le quedó viendo, aún levantado hasta lo alto por Shadow. ¿Eres mi amigo o eres otra versión?,
No, yo llegué aquí hace mucho tiempo, no soy el Tails de tu universo. Lentamente Shadow comenzó a bajarlo. Mientras que esto pasaba, Knuckles se le quedó viendo. Queremos que nos ayude a escapar de este lugar. No, yo tampoco sé dónde está la salida. Mientes, vociferó Knuckles, y lo tomó del brazo lastimado para amenazarlo. Quiero que nos saques de aquí, porque no pertenecemos a este mundo. No tenemos que pagar por las cosas negativas que cometen ustedes. Las versiones reales. Tenemos derecho a continuar un destino, a una ruta que nos lleve a un sitio que queramos. Ni siquiera podemos ver nuestro planeta, porque en un rincón de la Tierra oculto estamos. Solo queremos salir de aquí, conocer nuevos horizontes. Tienes que ayudarnos. De lo contrario, tendrás que morir. Todos lo rodean para acabar con él en caso de que se opusiera. Un portal se abrió a los lejos, de donde salió Tails, sosteniendo un televisor antiguo con estáticas. Estas se movían de un lado a otro sin parar. Tails dejó el televisor en el suelo y de él jalaron a Shadow, luego a la otra versión de Tails y después a todos. El televisor quedó encendido, pero luego se fue apagando gradualmente. La nueva versión de Tails que del portal salió también procedió a meterse en la televisión a último momento, pero este no iba como lo demás. Este llevaba una katana con él. Si quieres saber qué va a pasar en la tercera parte, solamente suscríbete para que te llegue la notificación. Así que dentro de poco la voy a publicar, así que estate atento.